Trabajo tuyo y mío es abrir ventanas, las opacas paredes, asomarnos a las cosas y no quedar en paz, no ser felices mientras haya tristeza, mientras haya algo que no esté hecho, mientras llore sentado en la calle entre las gentes un perro arruinado. Porque te das existo y solidariamente respondemos de la suerte del mundo. Fragmento del manto y la corona, Rubén Bonifacio. Muy buenos días a todas y todos. Las personas que trabajamos en esta comisión agradecemos su presencia el día de hoy, en el que estamos celebrando un cuarto de siglo de una institución que ha construido en su andar respuestas para atender la garantía, defensa y promoción de los derechos humanos en esta ciudad. Hoy me toca hablar de 25 años, del trabajo de muchos que están y otros tantos ausentes. Me da mucho gusto que estén aquí quienes hicieron posible, cada uno en su momento, cada uno con sus aportes, cada uno con su compromiso, que esta comisión persista en su obligación de aportar para hacer de esta ciudad una ciudad de derechos. Luis de la Barrera, Emilio Álvarez y Casa, Luis González, Perla Gómez, gracias. El trabajo de esta comisión y su fuerza moral se explica en gran medida por la participación activa y vigilante del Consejo. Agradezco a las ex consejeras y ex consejeros y a las y los consejeros que nos acompañan. Gracias también al presidente del tribunal, a Javier y Angelita por acompañarnos aquí arriba. El 22 de junio de 1993 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la ley que creaba la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 3 días después se aprueba en el marco de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que consideraba que la promoción y protección de los derechos humanos debería ser una prioridad de la comunidad internacional. Hacia el cierre de ese año, el 20 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución referente a las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos, en la que se reitera la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos y describe su naturaleza a partir de los principios de París, destacando que cuenten con el mandato más amplio posible para la promoción y defensa de los derechos humanos, que tengan autonomía presupuestaria, financiera y de gestión, y que el nombramiento de su titular sea a través de un proceso participativo. La creación de los organismos públicos de derechos humanos en México se debe en el proceso de apropiación y aprendizaje de la sociedad civil mexicana de los movimientos sociales de los derechos humanos, que fue aparejado al uso de los mecanismos de protección nacional e internacionales. Asimismo, se crea en la incipiente transformación del rol del Poder Judicial en la protección de derechos, cambiando la aproximación de exclusividad, legalidad a órganos garantes de los derechos. En el plano nacional, la reforma constitucional de septiembre del 99 acercó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los principios mencionados: personalidad jurídica y patrimonio autónomo, autonomía de gestión. Sin embargo, esta categoría no fue alcanzada por la totalidad de los organismos estatales, sino hasta la reforma constitucional de derechos humanos del 2011. Gracias por estar acompañándonos. La historia de la Comisión de Derechos del Distrito Federal no puede exclusivamente narrarse desde este contexto. El camino de su autonomía es el camino de la autonomía de nuestra ciudad. A la par de que alrededor de una treintena de personas se acomodaban en un pequeño departamento de la Colonia del Valle en octubre de 1993, se elevaba a la Asamblea de Representantes como órgano de gobierno, con facultades legislativas. De esta reforma deriva la primera Asamblea Legislativa y 3 años después, con la reforma de 1993, se restituye el derecho de las y los ciudadanos de la ciudad para elegir a sus gobernantes. Esta comisión ha acompañado el camino lento y sinuoso por la democratización de esta capital y por los derechos políticos de sus habitantes.
que hoy celebramos con nuestra Constitución, nuestro primer Congreso y nuestras alcaldías. En este cuarto de siglo, la ciudad ha crecido en alrededor de 1 millón de personas, pero su zona metropolitana se ha incrementado en 4 millones. Y mientras en 1993 sus habitantes representaban el 55% del conglomerado, hoy representan el 45%. Los problemas se complejizan por esta configuración. No es posible abordar el derecho a la movilidad sin esta variable, por ejemplo, o el del trabajo infantil callejero sin considerar que 8 de cada 10 viven con sus familias en la zona conurbada, y que los abusos de autoridad y las a veces fallas de la Procuración de Justicia comprometen también a quienes transitan por esta ciudad. En su primer año de operación, la comisión atendió 2.318 quejas. El promedio anual desde hace 15 años es de 7.000 quejas, considerando además que actualmente se proporcionan alrededor de 150 servicios promedio al día, con un equipo cercano a las 700 personas que han ampliado las capacidades de la Comisión en materia de vigilancia, defensa, educación, difusión, vinculación, estudio e investigación de los derechos humanos. A la fecha, se han emitido 351 recomendaciones, de las cuales se han aceptado 229, y de estas se han cumplido totalmente apenas el 58%. Preocupa que esto representa a que están sujetas a seguimiento y por lo tanto a la espera de reparación más de 2.500 personas y más de 40 grupos o colectivos víctimas de violaciones de derechos humanos. El trabajo de la Comisión se enmarca también en el crecimiento y consolidación del Sistema Universal de los Derechos Humanos, con los llamados 10 mecanismos de protección convencional y los procedimientos especiales compuestos por relatorías y grupos de trabajo de especialistas en derechos humanos. Promoción desde la educación en derechos humanos, de la Casa del Árbol, que recibe el grupo de niñas y niños ininterrumpidamente desde hace 22 años, y el Palomito desde hace más de 2 años. Promoción y defensa, recorriendo la ciudad y acompañando la protesta social con los automóviles. Investigación, educación, promoción y defensa, primero en la Colonia del Valle, después en la Avenida Chapultepec y desde hace 9 años aquí, en la Avenida Universidad. Visitadoras y visitadores, educadores y educadoras, promotores y promotoras, médicos, psicólogas, abogados, comunicólogas, administradores. Cientos de personas han construido esta comisión. Unos continúan y otros han partido. Y aquí permítanme compartirles uno de los logros más importantes de esta comisión, que es la formación de muchas personas en el campo de los derechos humanos. La comisión ha sido escuela de un número significativo de personas que hoy dirigen y participan en organizaciones, otras que trabajan en la academia y generan conocimiento, y de defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy también las encuentras en la conformación y liderazgo de instituciones como el COPRED, la CEAB, el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta en algunos organismos estatales como es la Ombudsperson de Nuevo León. La Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad no puede ser comprendida sin su vínculo, complicidad y trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, esas sin las cuales tampoco se puede entender esta capital. En 1993 habían pasado 8 años del sismo 7/19. Ya no veíamos a los damnificados, los albergues eran campamentos y abonábamos al olvido. Pero lo que estaba vivo era el movimiento urbano popular, el Comité Ajusco, aquí presentes por citar algunas. Hoy, a un año del 13-14, se le suman Damnificados Unidos de México, nosotros, Ciudadanía 19, Damnificados de Multifamiliar Tlalpan, Unidad Habitacional Cananea y el Centro Victoria, por decir algunos. Durante estos años hemos construido agenda con cientos de organizaciones por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, población LGBTQIAQ y más, indígenas,
personas privadas de su libertad en situación de calle, periodistas, defensores, migrantes y también con víctimas de violencia, tortura y desaparición. La actuación de esta comisión contribuyó a construir con el ejemplo lo que significaba el ejercicio de la autonomía de los organismos de los derechos humanos en este país. En muchas ocasiones, en el ejercicio de sus atribuciones, la comisión incomodó, la comisión incomoda. Sin embargo, consideramos que somos un factor de gobernanza. El impulso y la incidencia en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio igualitario y los derechos vinculados a la protesta social son también un ejemplo de liderazgo nacional e internacional. Lo son también los protocolos, mecanismos y leyes apegadas a los derechos humanos que se han impulsado en este caso y en este periodo en la compañía de muchos de los que están también aquí presentes. La protección de los derechos humanos es fundamental es fundamento de esta Constitución, y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de estos, señala nuestra Constitución política. El camino para lograr este horizonte y la inclusión de una Carta de Derechos que reconoce algunos inéditos en el orden jurídico nacional, como los derechos a la ciudad, al cuidado y a la vida digna, no se puede entender sin la ruta trazada por esta comisión desde su liderazgo en la realización del primer diagnóstico y programa de derechos humanos. Hace más de una década, la comisión involucró a cientos de personas de la administración, del legislativo, de las organizaciones y las universidades, abonando también esto a que pocos años después tengamos un marco constitucional vanguardista. Sin duda, la Comisión se encuentra consolidada como uno de los organismos públicos autónomos de referencia en la protección de los derechos humanos en el país, con la promulgación de la Constitución política de nuestra ciudad. Se prevé una transformación social y política importante que busca la predominación de la justicia y la democracia, en donde las personas sean el centro de la vida pública y de la capital del país. Es frente a este reto que la Comisión busca dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución, al tener esta como idea central que la ciudad pertenece a sus habitantes. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene la tarea de asentar los mecanismos y las competencias que otorga la Constitución, principalmente su Carta de Derechos, para garantizar la realización de los derechos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México en sus ámbitos individual y colectivo. Aunado a esto, debe destacarse en materia de proximidad gubernamental el establecimiento de representaciones en cada una de las alcaldías para desarrollar procesos de mediación y justicia restaurativa en territorio, tal y como lo mencionaba Reyo hace rato. Hace 25 años se cumplían 25 años del movimiento estudiantil del 68. En 1993 se creaba una comisión de verdad independiente que no pudo alcanzar su cometido, pero que surgía de la necesidad de romper el silencio. Debimos haberlo roto hace tiempo, afirmaba un líder del movimiento. Como lo señala Teodoro Adorno, volveremos al pasado para rescatar las promesas del pasado que en el presente no se han cumplido. Participaba en ella, entre otros, Carlos Monsiváis, integrante del primer consejo de esta comisión. Este año estamos conmemorando los 50 años. Hoy todavía la verdad se mantiene oculta ante el peso de un país que en 1968, afirmó una periodista, era una nación de secretos y mentiras, donde los rumores desvirtuaban a los hechos, la propaganda se enmascaraba como noticia y los funcionarios gubernamentales no le rendían cuentas a nadie. Lo que sí logramos y hemos logrado en estos 25 años después es que quienes nacieron en esta ciudad, a la par de la comisión, estos adolescentes y jóvenes de 25 y menos, salgan a la calle, protesten por la violencia en su entorno, lo hagan en paz y sin ser reprimidos. Lo que sí hemos logrado
es que mi hija de 23 y sus amigas puedan decidir sobre la interrupción de su embarazo en condiciones de salud. Lo que sí hemos logrado es que estos jóvenes puedan casarse en su diversidad y adoptar si lo desean. Pero a la vez, en estos 25 hemos fallado para que la mayoría de ellos vea asegurado su derecho a la educación de calidad, al trabajo digno, a un entorno libre de violencia y a la cultura. Sin duda, la deuda es altísima para cientos de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ellos, sus familias y comunidades son el centro de trabajo para alcanzar el cumplimiento de derechos en esta ciudad. Han pasado 25 años y la impunidad sigue siendo una constante. Las relaciones entre la policía y los jóvenes y las personas y los adultos están alejadas en muchas ocasiones de los derechos humanos. Por ello, nuestro compromiso es mantener el más alto estándar derivado de este cuarto de siglo. Es que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fortalezca su papel institucional de protección de los derechos humanos, a partir de la instrumentación de los mecanismos que derivan de la Constitución, realizando un trabajo integral centrado en las víctimas, vanguardistas, profesional e independiente, que asegure la confianza y cercanía de quienes requieran de ella. Lo haremos de la mano de un gran equipo, formado por mujeres y hombres comprometidos, cada uno de ellos y ellas. Para ellos, mi amplio reconocimiento y mi profundo agradecimiento. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal somos defensoras y defensores del pueblo. Así nos asumimos. Eso es nuestro espíritu. Seguiremos trabajando con pasión para transformar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la vanguardia del sistema no jurisdiccional de la garantía y la defensa de derechos. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos.